Las palabras me llegaron antes de que siquiera entrara a la habitación. No esperen ni un peso de los 1.900 millones de papá. La voz de Álvaro era cortante, llena de esa seguridad que yo creía que venía de la mano firme de su padre, pero que ahora veía se había endurecido en algo más frío, como hielo en el alma. Me quedé en el pasillo, todavía con mi vestido negro de luto, el leve aroma a azucenas pegado a mí desde la misa. La tumba de mi esposo apenas estaba cubierta de tierra. Y aquí estábamos, en nuestra casa familiar, donde el eco no era de pésames, sino de codicia disfrazada. A través del arco abierto, los vi moverse como compradores en una feria. Etiquetas de colores chillones aparecían en sillones, mesas y gabinetes, amarillo, verde y rosa, marcas brillantes de una avaricia callada. Mi nieto pegó un cuadrado verde en el reloj de pared sin siquiera mirarme. Su hermana lo seguía, apuntando con su teléfono a las paredes y ventanas, su voz retumbando mientras hablaba de mejor iluminación y un cuarto de spa una vez que ella se vaya. No pregunté quién era ella. Lo sabía de sobra. Salma estaba cerca de la chimenea, con una copa de cristal en su mano bien arreglada. Por llevar adelante el imperio de Gaspar, dijo con brillo en los ojos, chocando copas con un primo. Sus ojos me pasaron por encima como si yo fuera otro mueble, algo demasiado viejo para molestarse en lustrar. Una oleada de risas educadas siguió su brindis. Un sonido que me golpeó más fuerte que el viento de enero afuera. Mantuve la espalda recta, una mano aferrada al borde del pasamanos que mi esposo había lustrado con sus propias manos. La otra se cerraba alrededor del sobre escondido en mi bolsillo, un recordatorio fresco de que no era tan indefensa como ellos creían. Nadie notó que no me había movido del umbral. Nadie me ofreció una silla ni una palabra. Estaban demasiado ocupados reclamando pedazos de una vida que yo había construido con mis propias manos. Me di la vuelta, dejando que sus voces se desvanecieran, y caminé hacia el final silencioso del pasillo. Mis dedos rozaron el sobre otra vez. No lo había abierto en años. Esta noche lo haría. El primo de Salma, un hombre alto con la misma sonrisa falsa que un vidrio empañado, apareció a mi lado y señaló hacia el fondo de la casa. «Estarás más cómoda aquí», dijo. Con un tono ensayado como un guión malo, lo seguí sin decir nada, pasando la mesa del comedor ahora rodeada de copas de champán y botellas de vino a medio vaciar. El cuarto de lavado olía levemente a cloro y lana húmeda. Una silla plegable estaba encajada entre un balde de trapeador y la lavadora. Sobre la silla, un plato de papel con un pedazo de pollo reseco y papas demasiado cocidas. «La cena», añadió. Antes de desaparecer de nuevo en el zumbido de las conversaciones, me senté, el frío traspasando el metal delgado de la silla, y equilibré el plato en mis rodillas. Desde la cocina, las voces llegaban agudas, sin filtros ahora que pensaban que yo estaba fuera de alcance. «Démosle el cobertizo del jardín», dijo uno de los hijos de Álvaro, con un tono mitad risa, mitad reto. «Puede plantar hierbas ahí», respondió el otro. Y los dos estallaron en carcajadas. Tomé un bocado de pollo con el tenedor, masticando despacio para no apretar la mandíbula. Mi mano encontró el camino a mi bolsillo, el sobre todavía ahí, con los bordes suavizados por el tiempo pero intacto. 15 años lo había guardado, escondido como una carta final en un juego que nadie sabía que yo estaba jugando. A través de la pared delgada, oí la voz de Álvaro de nuevo, esta vez más baja. «Una vez que la instalemos en algún lugar chiquito, podemos empezar con la remodelación. Salma tiene ideas». Siguió un choque de copas. Dejé el plato en el piso. El apetito se me había ido. El sobre estaba cálido contra mi palma ahora. Como si supiera que su momento había llegado, pensé en las palabras adentro, las firmas, la prueba de lo que siempre había sido mío. La risa en la otra habitación subió, una marea que no me alcanzaba. Me quedé en mi silla, en silencio.
dejando que sus voces me rodearan. No se daban cuenta de que la marea podía cambiar de dirección. Hace 15 años. La casa era más tranquila, pero no más calmada. Gaspar llegaba tarde la mayoría de las noches. Con la corbata floja y los hombros cargados, yo podía leer la verdad en cómo evitaba mis ojos. Los números estaban mal, contratos que se caían, inversionistas que se echaban para atrás, Industrias Buenavista se estaba hundiendo. Y ninguna fanfarronada en las juntas de consejo podía cambiarlo. Una noche, después de que él se había ido a la cama, abrí el baúl de cedro al fondo de mi closet. Adentro estaban las últimas piezas de mi dote, el pendiente de esmeralda de mi madre, las pulseras de oro que usé en nuestra boda, el broche de zafiro que Gaspar me dio el día que me propuso. Cada pieza tenía su historia, pero ninguna sola podía salvar la empresa. Juntas, tal vez, el joyero no hizo preguntas. Al mediodía del día siguiente, los fondos fueron transferidos directamente a la cuenta de garantía para una fusión que el equipo de Gaspar había estado persiguiendo. Él nunca preguntó de dónde vino el dinero. Yo nunca se lo dije, pero el dinero solo no mantendría viva la empresa. El problema real era la propuesta para la salida a bolsa anticuada, poco convincente, ciega a los cambios que barrían la industria. Una tarde, después de escucharlo pasear por el estudio murmurando sobre otro rechazo, preparé una tetera y me senté en la mesa de la cocina. Escribí hasta que me dolió la mano. Pronósticos de mercado, estrategias de expansión, reformas en la cadena de suministro era el tipo de trabajo que yo había hecho en mis primeros años de carrera. Antes de que el matrimonio se tragara mi nombre, lo firmé con un seudónimo, E.B. Sandoval, y lo envié al apartado postal de la empresa, sin dirección de remitente. 2 semanas después, Gaspar llegó a casa sonriendo por primera vez en meses. Alguien mandó una propuesta, brillante, de verdad. Hasta la letra se parece a la tuya. Yo solo removí la sopa. 6 meses después, salió la oferta pública inicial. 800 millones en nuevas inversiones, portadas de revistas, una placa en el vestíbulo con las palabras «Inspirado en el ingenio, su ingenio». Me dije a mí misma que la familia necesitaba un héroe. Mejor que fuera él. Pero ahora, sentada en el cuarto de lavado con su risa filtrándose por las paredes, me di cuenta de que los héroes no se quedan escondidos para siempre. Y yo todavía tenía la prueba. En los años que siguieron a la salida a bolsa, mi rol en la empresa y en la vida de Gaspar se convirtió en algo entre una sombra y un andamio. Nunca salía en las fotos, nunca en las actas de las juntas, pero siempre estaba ahí. Cuando un cliente amenazó con salirse de un contrato importante, fui yo quien redactó la contraoferta que Gaspar leyó en voz alta en la sala de reuniones. Cuando una decisión imprudente de un ejecutivo junior puso en riesgo una relación clave con un proveedor, fui yo quien levantó el teléfono y calmó las aguas antes de que la prensa se enterara. Gaspar me agradecía en voz baja en la cocina después, siempre con la misma frase: ellos necesitan verme como el que lleva el timón. Entrené a asistentes que terminaron en oficinas de esquina. Preparé carpetas de informes para retiros de inversionistas, quedándome despierta hasta después de la medianoche para compilar reportes sin nombre en la portada. Me memorizaba las preferencias de los interesados clave, quién odiaba las llamadas tardías, quién solo bebía un vino de cierta cosecha, quién se ganaba con una historia sobre la visión de Gaspar. Cuando el personal venía a mí en momentos de crisis, yo escuchaba, aconsejaba y los mandaba de vuelta al mundo creyendo que Gaspar les había dado la solución. Y tal vez lo había hecho filtrado a través de mí. Se volvió algo natural. Este acto de desaparecer, como la mano de un mago. El trabajo estaba ahí, pero el ojo se guiaba a otro lado. En casa, era lo mismo. Los padres de Gaspar lo adoraban por construir de la nada. Nuestro hijo creía cada artículo que lo llamaba un hombre hecho a sí mismo. Yo seguía el juego, sonriendo en las cenas navideñas, manteniendo la voz ligera cada vez que salía el tema de la empresa,
Era más fácil así, más seguro. Me contaba a mí misma la historia que había llegado a creer que toda familia necesita un héroe público. Que mi rol era ser la fuerza callada debajo de la superficie, que borrarme era noble. Pero ahora, con Gaspar ido y la casa llena de reclamantes, podía ver la verdad, el silencio les había servido a ellos, no a mí. Y cuanto más me quedaba callada, más creerían que no tenían nada que decir. Al tercer día después del funeral, la fingida cortesía se había ido. Las voces en el comedor ya no se suavizaban cuando yo entraba. No pausaban sus planes. No escondían las etiquetas que pegaban a mi vida. Esa mañana, oí a Salma hablando con Álvaro justo afuera de la cocina. «El cuarto de lavado servirá hasta que se vaya», dijo, como si yo fuera un paquete esperando ser recogido. Técnicamente es un espacio de servicio, pero cabe una camita. Aparecí antes de que pudieran bajar la voz. Salma sonrió como si nada hubiera pasado. Álvaro evitó mis ojos. Murmurando algo sobre el espacio, está apretado hasta que terminara la remodelación. Cuando caminé por el pasillo, la puerta de mi recámara estaba abierta, adentro. El closet estaba medio vacío, los cajones abiertos de par en par, y mis botellas de perfume habían desaparecido. Sobre la cama, una caja de cartón marcada con tinta negra, basura de la vieja. Algo dentro de mí se movió. Por años, me había dicho que el silencio era gracia, que ser invisible era mi elección, pero parada ahí, mirando mi vida reducida a un insulto, supe que esto no era gracia, era borrarme. Fui al cuarto de lavado. La camita ya estaba ahí, cubierta con una manta de mudanza. Mi maleta guardada contra la pared. Encima, un termo abollado y una toalla doblada. Una declaración silenciosa de que este era ahora mi espacio. Me senté un momento, escuchando la risa ahogada desde el otro lado de la casa. Luego alcancé debajo de la camita. Sentí la tabla suelta del piso y la deslicé. Mis dedos se cerraron alrededor de la carpeta de cuero que había escondido ahí años atrás. Adentro estaban los papeles, las firmas. La verdad que ellos no tenían idea que existía. Esa noche, después de que todos subieran, me puse el abrigo y salí al frío. La calle estaba en silencio. Solo el sonido de mis zapatos en el pavimento, a 2 cuadras. Un teléfono público estaba afuera de una farmacia cerrada. Levanté el auricular, metí monedas y marqué un número que no había olvidado. Cuando el señor Alderete contestó, su voz era baja. «Firme. Isolda, es hora», dije. Hubo una pausa. Luego, «Solo ven mañana». Colgué y me quedé ahí un momento. Mi aliento visible en el aire, el peso de la carpeta bajo mi brazo. Mañana, la marea cambiaría. La oficina del señor Alderete no había cambiado en años. Escritorio de caoba, estantes llenos de libros gruesos de leyes, el leve olor a papel viejo y lustre. Se levantó cuando entré, sus ojos escaneando mi cara antes de posarse en la carpeta bajo mi brazo. Me senté frente a él y la abrí sin decir nada. Primero vinieron los papeles del fideicomiso conjunto. La tinta todavía fuerte después de todos estos años. Mi nombre estaba junto al de Gaspar, no como testigo o beneficiaria, sino como cofundadora. La ceja del señor Alderete se levantó ligeramente mientras leía. La comisura de su boca, tensándose en algo que parecía casi satisfacción. Después, saqué los registros bancarios, páginas selladas y firmadas por el Banco de Ahorros de México. El depósito era claro, fechado 15 años atrás. Una suma que coincidía con la cantidad usada para financiar la fusión, en la sección de notas. La fuente estaba listada simplemente como activos personales. Él sabía lo que eso significaba. Finalmente, deslicé las páginas amarillentas de la propuesta para la salida a bolsa. Mi letra llenaba cada línea en un script curvo. Los márgenes salpicados de notas y referencias cruzadas. En la esquina superior, el seudónimo que había elegido, E.B. Sandoval, estaba en tinta azul.
El señor Alderete levantó el teléfono y llamó a Marco Hidalgo, un analista de escritura en quien confiaba. Marco trabajó en silencio por casi una hora, comparando mi propuesta con muestras que escribí frente a él, examinando puntos de presión, la forma de los bucles, las marcas de excitación entre trazos. Cuando terminó, firmó una certificación y se la dio al señor Alderete. Ella es la autora única, dijo Marco. Sin duda, cuando Marco se fue, el señor Alderete se recostó en su silla. Esto es sólido y solda. Pero no confundas sólido con intocable. Álvaro y Salma no se irán en silencio. Podrían impugnar el fideicomiso, cuestionar la validez de los documentos, tratar de pintarte como no apta. Estoy lista, dije, aunque sentí el peso de sus palabras asentarse en mi pecho. Me estudió por un largo momento. Entonces avancemos, con cuidado. Recogí los documentos de vuelta en la carpeta. Cada página ahora un pedazo de un muro que estaba construyendo entre mí y la vida que ellos pensaban que poseían. La próxima vez que nos viéramos, sería en una habitación llena de mis enemigos. La sala de conferencias de la oficina legal era toda vidrio y acero, el tipo de espacio frío donde las voces retumban. Me sentaron al final de la mesa, en una silla plegable como si fuera un pensamiento tardío. Álvaro se sentó cerca de la cabecera, Salma a su lado, su bolso de diseñador posado como un trofeo. Los demás se recostaron en sus asientos, relajados, expectantes. El señor Alderete entró con su paso sin prisa de siempre, puso su maletín en la mesa y abrió los cierres con un clic. Empezaremos con una grabación del señor Gaspar Villanueva, dijo, presionando un pequeño dispositivo plateado. La voz de Gaspar llenó la habitación más lenta de lo que recordaba, pero clara. Si mi hijo alguna vez habla mal de su madre, descuenten 20 millones de pesos de su herencia por cada palabra. La habitación se quedó quieta. El señor Alderete levantó una segunda carpeta. Esto, dijo, es una transcripción certificada de comentarios hechos por el señor Álvaro Villanueva sobre su madre, grabados en la cocina de la casa familiar. 3 días después del funeral, empezó a leer. La lista era larga, cada comentario cortante, cada insulto descuidado, cada chiste a mis expensas. Para cuando terminó, el total era abrumador. La porción esperada de Álvaro se había reducido a casi nada. Esto es absurdo, espetó Álvaro, inclinándose hacia adelante. Ella te puso a esto. Ha estado tramando. La voz de Gaspar interrumpió desde la grabadora. Una nota final que el señor Alderete había preparado a propósito. Si Álvaro llama falsa o manipulada esta cláusula, dupliquen la deducción. Siguió un silencio, pesado y afilado. Salma se movió en su asiento, su cara pálida bajo el maquillaje. No hablé. No necesitaba. El sonido del papel deslizándose por la mesa era suficiente. El señor Alderete cerrando la carpeta sobre la primera parte del testamento. Eso concluye la cláusula preliminar, dijo con calma. Ahora pasamos al asunto del beneficiario principal. El señor Alderete abrió una nueva carpeta, sus manos deliberadas, como se estipula en el testamento revisado. El beneficiario principal del fideicomiso familiar Villanueva, las propiedades inmobiliarias asociadas y todos los derechos de propiedad intelectual hizo una pausa justo lo suficiente para que la habitación se inclinara hacia adelante. La señora Isolda Villanueva. El aire cambió. Como la presión antes de una tormenta, sacó un sobre más pequeño y desdobló una hoja. También hay una carta personal del señor Gaspar Villanueva. Su voz se suavizó mientras leía. Perdóname por los años en que dejé que tu luz quedara escondida. Sabía lo que construiste, pero la Junta nunca habría seguido a una mujer. Esperaba que algún día vieran lo que yo vi, sino que esto hable más fuerte de lo que yo pude. Lo construiste conmigo. Que el mundo sepa tu nombre. La silla de Álvaro raspó el piso. Esto es un truco. Ella lo inventó, el señor.
Alderete no levantó la voz. Simplemente metió la mano en la carpeta y sacó un certificado enmarcado. Esto es el reconocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la señora Isolda Villanueva como creadora única del modelo de estabilización Villanueva, la propiedad intelectual que aseguró la salida a bolsa de la empresa. La certificación está respaldada por un análisis forense de escritura y verificada por registros de envío con sello de fecha. El marco aterrizó en la mesa entre nosotros con un peso callado. Lula, sentada 2 sillas más allá de su padre, se inclinó hacia él. «Nunca lo supiste». Su voz era pequeña, casi frágil. Álvaro no respondió. Su mandíbula se movía, pero no salían palabras. Doblé mis manos en mi regazo, dejando que el silencio llenara cada rincón de la habitación. El señor Alderete cerró la carpeta de la patente y la deslizó hacia mí. «Eso concluye la lectura del testamento», dijo. «Queda el asunto de la posesión de la propiedad y el plazo para desocupar. Al día siguiente por la tarde. La orden judicial estaba en mis manos 48 horas para que Álvaro y los demás desocuparan la propiedad. El señor Alderete la hizo entregar directamente a la casa, el sello oficial captando la luz mientras la leía en el umbral. El sonido de voces apresuradas y cajones cerrándose de golpe se oía por el pasillo. Caminé por cada habitación despacio, sin molestarme por su empaque frenético. Mis ojos fueron primero a las etiquetas brillantes que todavía se pegaban a los muebles y marcos. Una por una, las arranqué el cuadrado verde del reloj de pared, el amarillo del sillón que Gaspar amaba, el rosa del gabinete que guardaba nuestra vajilla de boda, cada etiqueta doblada en mi palma antes de tirarla a la basura. El comedor tenía las últimas. En el piano, un cuadrado azul pequeño se aferraba a la esquina de la tapa. Pasé mi mano sobre la madera lustrada antes de arrancarla. Ese piano había sido de Gaspar desde el principio, un regalo de su madre. Nunca fue de ellos para reclamar. Cuando la casa estuvo libre de esos marcadores de entitlement, salí afuera. La luz de la tarde tardía caía sobre el jardín, cerca del granado torcido. El rosal que planté para el 5º cumpleaños de Álvaro todavía estaba delgado, frágil, casi desnudo. Había sido descuidado por años, su tierra seca y agrietada. Traje la regadera del cobertizo, el metal fresco en mi mano, arrodillada junto al rosal. Vertí despacio, dejando que la tierra bebiera la humedad. Mis dedos rozaron los tallos espinosos mientras buscaba señales de vida. Incluso en su estado, había brotes diminutos aferrados a las ramas. El agua se filtró profundo, y me quedé ahí un momento más. El aire perfumado, levemente con la promesa de floración. Luego me levanté, me sacudí las manos y me volví hacia la casa que era mía de nuevo. Vendí la finca esa primavera, no por enojo, no por venganza, sino porque ya no se sentía mía. Demasiadas paredes habían absorbido palabras que nunca podría desoír. Los papeles de cierre se firmaron en la oficina del señor Alderete, y al mes siguiente estaba abriendo la puerta de un penthouse en Los Cabos. La vista era todo agua abierta y cielo pálido. El sonido de las olas constante pero nunca exigente. Aquí no había etiquetas marcando reclamos, no pisadas detrás de puertas cerradas, no voces decidiendo dónde pertenecía. El espacio era luminoso, con nada en él que no hubiera elegido yo. Desde la primera semana, empecé a trabajar en la fundación que había estado pensando por años, Mujeres que fueron borradas. El nombre se sentía correcto. No necesitaba fanfarrias ni galas. Necesitaba fondos callados y constantes para ofrecer becas y subvenciones a mujeres cuyo trabajo había sido escondido detrás del nombre de otro. Sabía exactamente cómo se sentía eso, y sabía cómo se sentía recuperar ese nombre. En mi cocina, pegado al refrigerador, estaba un dibujo con crayones en papel de construcción descolorido. Lula me lo había dado años atrás, antes de que aprendiera a imitar el tono despectivo de su padre.
En letras moradas brillantes decía para la abue. Piensas mejor que Google. Una versión de palitos de mí estaba junto a un foco gigante. Lo guardé ahí. Un recordatorio de que la verdad no desaparece, espera, por años. Había sido la voz callada detrás de puertas cerradas. La firma que no aparecía. La idea sin crédito. Pensaban que me estaba desvaneciendo, pero solo era paciente, solo observaba, solo recordaba. Y cuando llegó el momento, hablé, no a gritos, pero lo suficientemente claro para que nadie pudiera fingir que no me había oído.